¿Cuántos han escuchado todas las enseñanzas que hemos tenido en esta serie, como le llama el pastor? ¿Alguno se ha perdido alguna enseñanza? Mire, si usted quisiera tener este librito, te lo venden. Creo que vale como $12. Algo así, no recuerdo. La cosa es de que está accesible y la verdad que a mí me ha ayudado mucho. Yo había tenido ya más o menos unas enseñanzas anteriormente acerca de esto, pero este librito me ha ayudado un poco más a poder entender algunas cosas que no las entendía y me ha llenado mucho a mí. No sé si a usted, pero a mí me ha llenado bastante este librito. Son enseñanzas básicas para el cristiano, porque aparentemente uno pudiera decir, es el Antiguo Testamento, es los tiempos de Moisés, tiempos de la ley, pero como lo hemos ido viendo, tiene repercusión en los tiempos, aún en nuestros tiempos, y cómo todo apunta a lo que es el ministerio y a Jesucristo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a conocer mejor a Dios, amén. Así que hoy, primeramente Dios, si no, pues vamos a dejar para el próximo miércoles, pero voy a tratar de poder terminar hoy esta enseñanza. Hoy vamos a hablar acerca del último mueble, o sea, el último elemento que había en el tabernáculo. Y vamos a hablar acerca del arca del pacto. Entonces, tenía varios nombres, también el arca del testimonio, el arca de Dios, entonces varios nombres, pero se le conoce más por el arca del pacto. Entonces, esta arca del pacto nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 25, del 10 al 22. Vamos a empezar con esta lectura. Éxodo 25, del 10 al 22. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos, aproximadamente unos 90 centímetros, de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, de 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima
las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Entonces, estamos nosotros viendo lo que es esta arca, estamos leyendo algo interesante. Fíjese que desde el punto de vista del estudio que estamos tomando nosotros, el estudio empieza al revés. Cuando Dios habla con Moisés, lo primero que le dice es que tenía que hacer era el arca del pacto. Este era el primer elemento que Dios le ordenó hacer. Pero nosotros empezamos desde atrás. O sea, lo último que se hizo, ahí empezamos nosotros. Porque básicamente teníamos que empezar desde atrás para poder entender nuestro proceso para poder llegar a la presencia del Señor. Entonces, si nosotros vemos que en todo el tabernáculo empezamos por la puerta, después el altar de bronce, después la fuente de bronce, después todo iba como que es un proceso para poder llegar a la presencia del Señor. Lo mismo hacía el sacerdote empezaba desde afuera y llegaba hasta la presencia del Señor. Por eso en ese sentido nosotros ponemos, el estudio lo empieza desde atrás, pero en sí Dios lo primero que le hizo, que le ordenó a Moisés era construir esta arca. Esta arca, todos hemos escuchado hablar de esto, que simboliza la presencia de Dios, pero más que la presencia de Dios, era el trono de Dios, donde Dios llegaba cada año y se presentaba en el tabernáculo. Y esas veces que presentaba es por cierta fiesta que todos conocemos, que es el Yom Kippur o el día de la expiación. Cada vez que el sacerdote llegaba con la sangre del cordero y la ponía sobre el propiciatorio, ahí mismo bajaba la presencia del Señor. Entonces, todo este elemento, lo que es el arca del pacto, estaba hecho de la misma madera que tenía todo el tabernáculo, acacia. He escuchado yo algunos comentarios que la acacia es una de las maderas más fuertes que puede existir. Es comparada con el roble, es comparada con el cedro, es comparada con la madera más fuerte que puede existir. Entonces, pero como los otros elementos también, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. O sea, todo estaba cubierto de oro. Pero me llama más la atención algo que estábamos leyendo. Sobre esta arca estaba el propiciatorio. Era como una plancha de oro fino. Nosotros leemos en el 17, versículo 17 del capítulo 25, dice: y harás un propiciatorio de oro fino. Para el arca era oro puro, pero para el propiciatorio era un oro fino. Mi forma de pensar en esto, digo yo, para esta clase, para este propiciatorio, era mejor el oro. Porque si la Biblia se detiene para decirnos que era fino, no era cualquier oro. Era ese oro, probablemente, así lo veo yo, el mejor oro que podía haber existido. Entonces, un oro fino, porque ahí mismo se depositaba la sangre y ahí mismo descendía Dios. Entonces, estaba hecho de oro fino, era como la tapadera, digámoslo en esta manera.
era como la tapadera que tapaba, valga la redundancia, el arca del pacto. El arca del pacto era como un cofre, digámoslo de esa manera, era un cofre y encima estaba el propiciatorio, lo que tapaba lo que había adentro del arca. Entonces, todo esto es un solo elemento. El propiciatorio no puede estar separado del arca del pacto. Todo tenía que ir unido. Entonces, dentro del arca del pacto, yo hice algunas preguntas la vez pasada y las voy a volver a hacer por personas que tal vez no estuvieron. ¿Alguien sabe cuáles eran los 3 elementos que habían dentro del arca del pacto? Se ha predicado mucho de esto. La vara de Aarón, ¿alguien más? Las tablas de la ley, ¿alguien más? Y el maná del cielo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de estos 3 elementos. Estos 3 elementos tienen un significado muy profundo. Tienen muchos simbolismos. Vamos a tratar de ver lo más que se pueda. Pero Dios le dice a Moisés, y vas en el último versículo, perdón, en el versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El primer elemento que pasó a estar dentro del acta fueron las tablas de la ley. Voy a aclarar esto, no, los 3 elementos no entraron todos así al mismo tiempo. Fue entrando uno por uno en su debido tiempo. Entonces, el primer elemento que entró fueron las tablas de la ley. Y en esto yo quiero enfatizar algo muy importante. Estas tablas de la ley se refieren a los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Todos hemos escuchado esa historia. Entonces, estos 10 mandamientos estaban dentro del arca, pero a veces aquí como que entramos en una pequeña confusión cuando hablamos de la ley, porque pensamos que también aquí estaban adentro los 613, digámoslo así, mandamientos que ellos tenían con respecto a regirse como nación. Esos 613 no estaban aquí adentro. Solamente estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pongámoslo de esta manera, es la columna vertebral del evangelio. No han pasado de moda. Que porque haya aparecido en Moisés, que porque haya sido hace más de 2000 años, no quiere decir que esto ya pasó de moda. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Porque a veces confundimos esta partecita y decimos, es que ya no estamos en tiempo de la ley. Pero es que esta ley no ha pasado de moda. Y de hecho, si entramos en una profundidad, más a profundidad en escudriñar los 613 mandamientos que tenía el pueblo de Israel, como se regían ellos, todos nacen de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos salieron el montón de leyes que ellos llegaron a tener. Entonces, el punto que yo les quiero dejar aquí es de que estos 10 mandamientos son esa columna vertebral. Si el cristianismo no tuviera estos 10 mandamientos, digámoslo, no tuviera columna, no se sostendría. Entonces necesitamos nosotros estos 10 mandamientos que Dios estableció para poder nosotros regir nuestra vida. 4 de esos mandamientos tienen que ver con el respeto hacia Dios, con el temor a Dios. Y quiero enfatizar algo aquí. Temor a Dios no es tenerle miedo. Dios no es un Dios que causa miedo en la persona. Cuando se habla del temor, se habla del respeto a Dios.
tenerle respeto. Entonces, los primeros 4 mandamientos que nosotros vemos acá tienen que ver con el respeto hacia Dios, con el temor a Dios. Y los demás tienen que ver con mi prójimo alrededor. Entonces, se le llama, de hecho se le llama mandamientos, en el sentido teológico le llaman mandamientos verticales, porque tiene que ver conmigo y Dios, forma vertical. Y los demás se le llaman mandamientos horizontales. Es una forma de poder relacionarme yo con los que están a mi alrededor. Por ejemplo, podemos poner varios ejemplos. No matarás. Es un mandamiento que tiene que ver con mi prójimo. No codiciarás. Tiene que ver con mi prójimo. Ahora, vamos del otro lado. No te harás imágenes delante de mí, como dice en su palabra. Tiene que ver con Dios. Entonces, esta clase de mandamientos se dividían en unos con respeto a Dios y unos con la convivencia del prójimo. Ahora, Jesucristo lo resumió en uno solo y nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, con Dios, una relación con Dios. Pero después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, encierra los 10 mandamientos. No es que Jesús estaba queriendo abolir los 10 mandamientos. Al contrario, los vino a confirmar. Vino a confirmar lo que ya se había dicho antes. Entonces nosotros vemos estos 10 mandamientos que eran los primeros que entraron aquí al arca del pacto. Y esto nos lleva a nosotros a ver el otro elemento, que es la vara de Aarón. No, perdón, es el maná del cielo. Este maná, la Biblia da unos pequeños detalles de cómo era. Quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 16. Verso 14. Verso 14 y 15. Y cuando el rocío dejó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará de comer. Vamos al versículo 32 y 34. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él, es como una medida. En aquellos tiempos habían diferentes medidas, entonces gomer es como una medida. Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Segundo elemento, el maná. Entonces Dios le da una orden a Moisés de todo aquel maná que había caído, que agarraran un poco. Era como un vasito más o menos pequeño. Que agarraran un poco y lo guardaran dentro del arca. Me llama mucho la atención esto porque
esto no está en el libro, pero yo lo venía pensando y venía analizando. ¿Por qué cuando venía ese maná, Dios le dijo a Moisés, decirles que agarren lo suficiente para el día? Mañana vendrá otro nuevo. Y así era. Ajá, constantemente. Llegaba la persona, recogía lo que quería y se iba para su casa y tenía que comerlo porque al siguiente día ya no servía. Se arruinaba, se llevaban gusanos, creo que dice la Biblia. Entonces, pero si nosotros vemos lo que agarró a Aarón para ponerlo en el arca, ese no se arruinaba. Me puse a pensar un poco acerca de esto. Y me doy cuenta de algo muy interesante. Cuando, de hecho, lo que es el maná es la provisión de Dios para su pueblo. Ese es el alimento, ese es lo que nosotros necesitamos a diario para poder sobrevivir aquí en la tierra. En un momento dado, Dios, cuando nos creó, nos dio todo un planeta Tierra. Y en las manos del hombre lo estamos echando a perder. Pero mire cómo es esto, pues. Porque va a llegar un momento donde el Señor va a volver a tomar control de todo el planeta Tierra y van a ser días bendecidos. Entonces quiere decir algo muy importante, que como seres humanos, como personas, estamos expuestos a arruinar lo que Dios quiere, que todo lo que Dios nos da, estamos expuestos a arruinarlo. Pero en las manos de Dios, eso no se arruina. Por eso es de que Jesús enfatizó algo muy importante. El afán de querer alcanzar tantas cosas aquí en la tierra no es bueno. Salomón lo enfatizó también. Todo lo que uno puede llegar a alcanzar aquí, todo eso es vanidad. Pero lo que realmente le queda al hombre es lo que uno pueda hacer en Dios. Ahí es donde está la verdadera bendición. Entonces Jesús dijo algo muy importante acerca de esto. Hacer tesoros, dice, donde la polilla no corrompe. Entonces, cuando nosotros entendemos este punto muy interesante de hacer, de entregar o de poder hacer las cosas en Dios, nosotros logramos no solamente crear un buen futuro para nosotros, sino estamos asegurando que un día Dios siempre nos va a devolver lo que hacemos para Él. Entonces, este era el maná, y este maná se arruinaba constantemente. Y cuando nosotros vemos esta parte fundamental de que se arruinaba, es porque Dios está queriendo, permítame decirlo de esta manera, está queriendo que el pueblo tenga una plena dependencia de Él. Entonces, es que veámoslo desde este punto de vista. Dios le dice a Moisés, que no se preocupen por mañana. Que no se preocupen por lo que va a venir mañana. Ahora, el pueblo viéndolo desde este punto de vista, estando en el desierto, que sabían que ahí en el desierto no producía nada, que sabiendo que en el desierto podían morir fácilmente. Entonces, lo único que podía venir a la mente es, ya que hay suficiente, aguardemos. Es lo que nuestra mente nos pudiera decir. Pero entonces Dios les está diciendo, no se preocupen por mañana. Mañana va a venir otra vez.
Entonces, lo que Dios está queriendo decirnos con esto es que Él tiene provisión constantemente para cada uno de nosotros. Y esa provisión está en confiar en Dios. En confiar en que Dios siempre va a tener algo para nosotros. En cierta manera, pongámoslo de este punto de vista. No quiero meterle miedo con esto, pero uno no sabe si mañana va a amanecer. Como dijo alguien por ahí, hay dos cosas seguras en este mundo. Una es la venida del Señor y la otra es la muerte. Pero uno no sabe si mañana uno va a poder tener esa vida. Y en cierta manera uno ya está pensando en mañana. Yo me imagino, no sé si aquí, pero ya tenemos todo planeado para mañana. Y ni sabemos si vamos a amanecer. Entonces, qué interesante esto en el depender de Dios. Porque en la dependencia, en esa dependencia que uno pone con Dios, uno aprende a poder ver las cosas como necesarias, como que realmente yo esto lo necesito y esto no. ¿Por qué me voy a estar preocupando por esto? Me voy a enfocar en esto nada más. Entonces, este maná simbolizaba lo que era la provisión de Dios. Ahora, también estaba otro elemento, que es la vara reverdecida de Aarón. Acompáñeme a Números 17, del 1 al 5. Números 17, del 1 al 5. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, o sea, en el lugar santísimo, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Ahora, este elemento, antes de esta lectura, tenemos que aclarar un punto, que esta vara le pertenecía a Moisés antes. Esta es la misma vara con la que Moisés llegó allá al encuentro de la zarza con Dios. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, una vara. Esa es la misma vara que se convirtió en serpiente. Entonces, esa vara fue la que hizo los prodigios allá en Egipto. Entonces, esta vara pasa a Aarón, porque Dios había escogido a Aarón para poder traer lo que era la administración dentro de lo que es el templo. Ahora, viéndolo de una manera casual, fácil hubiera sido murmurar, porque Aarón y Moisés eran familia, eran hermanos. Y también la hermana de Aarón, que era María o Miriam, como dicen algunos textos. Entonces, yo viendo que hay dos hermanos y que están liderando a un pueblo, el enemigo aprovechó esa parte para poder entrar en la mente de todo el pueblo o de la mayoría del pueblo, para poder meter ese pensamiento que yo me imagino el pensamiento. No te hace curioso de que
2 hermanos estén liderando. Entonces vinieron ellos y dijeron, bueno, ¿y acaso Dios solo puede hablar por ustedes? Dijeron. Se empezaron a levantar en contra de Moisés y de Aarón. Entonces ahí vemos la lectura que estamos teniendo aquí. Porque aquí Dios quiere arreglar la situación de una manera específica. Y entonces Dios le dice a Moisés, decirle a cada tribu, cada príncipe de las casas, que traigan su varita. Tráiganla, no hay problema. Vamos a ver quién es el que manda aquí. Y ellos tomaron todas esas varas, las llevaron al lugar santísimo delante del testimonio, como dice la Biblia, y las dejaron una noche. Al siguiente día, la única vara que reverdeció, y no solamente reverdeció, sino que echó flores, y no solamente echó flores, sino que dio fruto. Y eso es algo, no cabe en la mente, hermanos. No cabe en la mente eso, porque una vara seca, una vara que ya llevaba años, porque ya habían pasado varios años. Una vara que realmente no había ni un pequeño organismo que pudiera decir, aquí van a hacer algo. No había nada ahí. Entonces, y la vara de Aarón reverdeció. Y esto daba a entender a quién Dios le estaba delegando la autoridad. Entonces, viene y esa vara con el tiempo pasó al arca del pacto. Aquí aparece una enseñanza que Jesús dijo muy importante. Y se lo dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo eso era imposible. Para Nicodemo eso no cabía en la mente. Porque una persona ya vieja, ¿cómo va a poder nacer de nuevo? Decía. Entonces, imaginémonos que la vara es un humano. Una vara vieja, una vara que ya está toda arrugada quizás. Una vara que ya no tiene vida. Una vara que ya vivió toda su vida, que ya la anduvieron para arriba y para abajo. Pero ahí es donde Dios dice, voy a hacer reverdecer otra vez esta vara. Entonces, nacer de nuevo implica entrar a la presencia del Señor. No hay otra manera de nacer de nuevo sino es en la presencia del Señor. Estas varas entraron al lugar santísimo y Dios decide darle vida a la vara de Aarón. Entonces, el hecho de que nosotros nazcamos de nuevo, vamos a también a traer frutos consigo. Entonces, y eso es lo que más me llama la atención. Usted puede preguntar entre todos los hermanos y entrar en el detalle del testimonio de nosotros de antes. Alguien pudiera haber dicho, qué bueno va a salir de ese tipo. Cualquier persona que nos conozca allá afuera podrían decir, de Manolo, ¿qué va a salir de Manolo? Así se los digo. Porque aquí no me conocen tan bien como me conocen en mi pueblo. Pero cuando lo ven a uno ya florecido, echando frutos, dirán, ¿y no es esa aquella vara vieja que no daba frutos? Es ahí donde realmente se ve lo poderoso de Dios. Que Dios le puede dar vida aun cuando las expectativas de las otras personas no dan nada por usted. Y esta vara nos da a entender a nosotros que estando en la presencia de Dios podemos agarrar vida nosotros. Podemos obtener la bendición de Dios y que nos haga florecer. Por eso que el salmista decía que el justo florecerá como la palmera. Entonces nosotros
vamos a poder nosotros tener vida cuando entremos a la presencia del Señor. Ahora, estos tres elementos tienen algo muy interesante. Todos están en el arca del pacto. Todos están en la presencia de Dios. Todos están, básicamente, digámoslo de esa manera, resguardados por la presencia de Dios. Entonces, y cuando nosotros hablamos acerca de la presencia de Dios, es la que produce vida en nosotros. La presencia de Dios es lo que podríamos decir nosotros en una frase más simple, es la que nos produce vida a nosotros. Pero esto de producir vida en nosotros también lo podríamos traducir como que avivamiento. Un avivamiento en nuestra vida es cuando poseemos estos tres elementos en nuestra vida. Un avivamiento es cuando usted tiene la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. Una persona que quiere vivir en un constante avivamiento, pero no quiere palabra de Dios, no puede mantenerse avivado. La palabra de Dios es la que va a producir vida en nosotros también. Entonces necesitamos nosotros esta palabra para poder nosotros mantenernos en un avivamiento constante. En la historia hemos visto nosotros, y si usted indaga un poquito más en la historia, se han dado muchos avivamientos a nivel general, a nivel de comunidades. Podríamos mencionar algunos, uno el más reciente que fue en Los Ángeles. No sé si algunos han escuchado acerca de ese avivamiento, el de la calle Azusa. Ahí hubo un avivamiento poderoso, términos generales, como comunidad. Pero yo estoy convencido que esos avivamientos pueden ser muy buenos, pero depende de la persona en mantener ese avivamiento cuando tiene una relación con el Señor. Y el hecho de que el Señor rasgó el velo para que nosotros entráramos al lugar santísimo y poder llegar a la misma presencia de Dios, es porque Dios quiere tener una relación con nosotros para poder mantenernos en un constante avivamiento. Un constante avivamiento es lo que va a producir esa relación con nosotros, pero necesitamos la palabra de Dios, que son las tablas de la ley. También necesitamos el maná del cielo. Hablamos que lo que el maná del cielo es la dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. Más que alimento para poder dárselo al pueblo de Israel, era una enseñanza de decirles: necesitan depender de mí. Y esa es la misma enseñanza que tenemos hoy en día. Necesitamos nosotros depender de Dios. La palabra, de hecho, mañana es el día de la independencia de este país. ¿Sabe qué significa la palabra independencia? Ya no te necesito. Eso, para traducido al buen chapín. Ya no te necesito. Ya, quítate de aquí, yo solo puedo. Cuando una persona se siente independiente de Dios, yo puedo solo, dice. Y ahí va, con la cara en alto, dice: yo puedo solo. Eso es ser independiente. Pero estar dependiendo es como un niño cuando va a cruzar la calle. Tiene miedo y lo primero que hace es querer agarrar la mano al padre. Dependencia de Dios no solamente decir mañana Dios proveerá. Dependencia de Dios es esperar a que Dios se mueva para yo moverme. Dependencia de Dios no es solamente hablando económicamente, lo necesitamos y todo bien. Depender de Dios es esperar su voluntad para poder nosotros actuar en ella. Cuando Dios
quería moverse hacia un lugar diferente en el desierto, Dios se lo hacía saber a Moisés y le decía a Moisés, Moisés, preparen todo, empaquen que nos vamos. El pueblo no se movía si la nube de Dios no se movía. Entonces, dependencia de Dios, se lo voy a traducir de esta manera, es esperar la voluntad de Dios en nuestra vida y entonces actuar. Cuando hay independencia, yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie me dice nada. Ahora, hablando en términos seculares, llega un momento dado de que nosotros nos independizamos de nuestros padres. Ya estamos grandecitos, empezamos a independizarnos. Yo a la edad de los, digámoslo así, a los 13 años, yo ya andaba independiente en mi vida. Entonces, pero la independencia en el sentido espiritual, no. No. A Dios, pongámoslo de esta manera, cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, o sea, del Reino Unido allá, hubo un pleito grandísimo. Nosotros conocemos un poquito la historia, pero el punto que le quiero decir yo es de que mientras estaban en la dependencia de aquellos lugares, no se hacían llamar, de hecho, no tenían este nombre, que hoy se llama United States of America. Antes tenían otro nombre, que le llamaban, solamente tenían por nombre las colonias. Hacían todo lo que allá mandaban. Y entonces, esa era una dependencia. Pero cuando ellos se independizaron, cortaron ese cordón umbilical, digámoslo de esa manera. Cortaron ese cordón umbilical y empezaron a hacer sus cosas a como a ellos les parecía mejor. Entonces, la independencia en cierta manera, en el mundo, en el lado espiritual, no le gusta a Dios. Dios quiere que seamos dependientes de Dios. En todo momento, Dios quiere que seamos dependientes de Dios. Entonces, el otro elemento era la vara de Aarón. Dijimos que tiene el simbolismo de poder nacer de nuevo. Entonces, para poder nosotros tener esa relación con Dios y mantener un avivamiento constante en nuestra vida, es necesario nacer de nuevo. Hermano, ¿qué es nacer de nuevo? Tal vez nos pasa como lo de Nicodemo, pensando que nos vamos a meter de vuelta otra vez ahí en el vientre de nuestra madre. No, nacer de nuevo, Jesucristo se lo enseña a Nicodemo y le dice, es nacer del Espíritu. Ahora, pero como que entramos otra vez en ese conflicto. Hermano, pero ¿qué es nacer del Espíritu? Es borrar por completo toda una vida pasada y empezar una nueva vida con el Señor. Y ahí es donde entra 2 Corintios capítulo 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas quedaron atrás y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, mantener un avivamiento, mantener ese avivamiento, primeramente necesito la palabra de Dios. Necesito la dependencia total de Dios y necesito nacer de nuevo. 3 elementos que se los pongo de esta manera. Tienen otros simbolismos y si entramos en detalles probablemente no termino. Pero dentro de los simbolismos que yo les puedo dar a estos, esta parte que se las estoy dando a conocer. Ahora, la vara también tiene otro simbolismo que es autoridad. De hecho, en los tiempos de antes, toda persona que andaba, cada padre de familia, siempre andaba con una varita. Era una costumbre. Y al que se le miraba su varita, ese es el que manda, decían. Entonces, era una costumbre, es una forma de poder decir que tenían autoridad. Entonces, la vara significa lo que es también autoridad.
Vamos a ir dándole, vamos a terminar ahorita con esta clase ahorita. Lo que provocó todo esto, o sea, después de que ya Dios le dijo a Moisés todos los detalles del tabernáculo, todo lo que tenía que ir en orden, después les dijo que tenía que ungir todos los elementos allá dentro del tabernáculo. Después de que ya el sacerdote vino y depositó la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio hablamos que era la plancha o la tapadera del cofre, y ahí se ponía lo que era la sangre del cordero. Y ahí es donde se manifestaba Dios. Entonces, ya después de que todo eso, la Biblia dice en Éxodo, al final de Éxodo dice que descendió, literalmente literalmente se vio como la nube de Jehová, dice. No era cualquier nube. Otros hubieran dicho, es que había neblina ese día. No, era la nube de Dios descendió sobre ese lugar. Ya cuando todo estaba en orden, entonces la presencia de Dios estaba listo para poder entrar. Por eso que nuestras vidas, primero Dios tiene que ordenarlas. Nuestras vidas primero tienen que entrar en un proceso de orden, en un proceso de limpieza, en un proceso donde Dios quiere colocar todo donde Él quiere. Y empieza a decir, estos amigos quitémoslos de aquí, esto quitémoslo de aquí, pongamos esto aquí. Y Dios está ordenando toda su habitación, porque cuando Él termine de ordenar su vida, va a descender presencia de Dios a su vida. Al final, nosotros vemos que Dios decide bajar con toda su gloria a ese tabernáculo. Pero qué bonito decir, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando Dios quiere ordenar nuestras vidas, ahí sentimos lo duro. Entonces Dios necesita ordenar nuestras vidas. Así como Él ordenó completo todo aquel tabernáculo y lo puso como Él quería. Cuando usted le entregue su vida al Señor, Él entonces va a empezar a ordenar nuestras vidas. Va a empezar a colocar el orden específico que Él quiere en su vida. Vamos a empezar a caminar mejor en la vida del Señor. Vamos a empezar a mostrarnos diferentes ante las personas. Van a notar los cambios en nosotros. Y es que porque Dios está ordenando, porque Dios lo que más quiere después de ese orden es habitar en el corazón del hombre. Eso es lo que siempre Dios ha querido. Estar en el corazón del hombre. Como dijo el salmista David en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que lo visites? O sea, en cierta manera David está preguntando y diciendo, ¿quién soy yo para que tú quieras estar conmigo? Dios está queriendo estar con el hombre. Dios está queriendo entrar al corazón del hombre. Lamentablemente nosotros le cerramos las puertas con doble llave al Señor. Y algo que tiene que el Señor, Él es caballeroso. Él no va a entrar a la fuerza. Nunca. Él, si no quiere, no quiere. Él sigue siendo Dios. Qué fácil se escucha eso. El hombre no quiere, igual, pues no hay problema. Dios sigue siendo Dios. A Dios no le quitan nada con eso. Pero lo que yo le quiero decir es de que Dios está queriendo habitar en el corazón del hombre. Y así como el tabernáculo fue ordenado en una manera específica, así nosotros necesitamos estar ordenados por Dios para que la presencia de Dios habite en nosotros. Póngase de pie en esta hora. Si usted quiere pasar aquí al frente, vamos a orar. Vamos a pedirle al pastor que nos dirija la oración en esta hora. Digámosle al Señor, yo quiero tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Pase aquí al altar, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar en tu trono, Espíritu Santo. Queremos que te muevas con libertad en esta iglesia, Señor, en tu pueblo, Señor.
este lugar, este local no es tu iglesia somos cada uno de nosotros, que podamos entender esa parte, Señor. Habla su corazón, hermano. Entremos un minuto de adoración, un momento de adoración, estamos en su presencia. Un momento muy especial cuando la Shekinah de Dios descendía, se movía sobre el pueblo daba gracias al Señor. Primero el pueblo estaba tenso porque no estaba seguro si sus pecados iban a ser cubiertos ese año. Pero cuando aquella sangre de aquel cordero era derramada sobre aquel propiciatorio, sobre en medio de los querubines, y la presencia de Dios se movía, se manifestaba, la gente estaba alegre porque aquel sacrificio había sido recibido ese día, y la gente tenía un clamor, un agradecimiento. Todo el pueblo alababa su nombre. Era una fiesta, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta más especial, porque aquellos pecados habían sido cubiertos un año más. Ahora, por medio de Jesucristo, esos pecados no han sido cubiertos, han sido borrados de una vez, los pecados de nosotros. Por tanto, hermanos, entremos confiadamente al lugar santísimo, con alegría, dándole gracias al Señor, haciendo esa fiesta para el Rey, sabiendo que nuestros pecados no han sido cubiertos por un año, han sido borrados totalmente, y nuestro nombre ahora está inscrito en el libro de la vida. Podemos alabar al Señor con libertad, podemos darle gracias al Señor por ese sacrificio de ese cordero inmolado de una vez por todas allá, que bañó aquel madero en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Esta casa es tuya, Señor. Esta iglesia es tuya. Nuestra vida es tuya. Nosotros somos tu iglesia, cada uno de nosotros. Que nos purifiquemos, Padre, cada día, que nos limpiemos con tu sangre, que nos purifiquemos para que cuando tú quieras descender no haya nada que impida tu mover en los cultos, en los devocionales. Paséate, Nazareno, en cada culto. Muévete de una manera muy especial. Espíritu Santo, redarguye los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana a los enfermos, salva al perdido, Señor, liberta al cautivo, Padre. Aleluya, da apertura de cárcel en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Muévete con libertad en cada una de nuestras vidas. Quita todo pecado, Señor, que nos purifiquemos cada día, que nos preparemos para ese encuentro contigo, Señor. Tú vienes por una iglesia que sin mancha y sin arrugas, Padre, una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté limpia, Señor. Oh, Dios mío, como dice el Salmo 24, ¿quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, este recibirá de Jehová bendición y vida eterna. Oh, Dios mío, qué privilegio el que tenemos tan grande, estar en tu presencia, Señor. Gracias, Cordero Santo, Cordero inmolado, por ponernos en nuestro lugar, por ocupar nuestro lugar, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos siendo inmerecedores. Oh, Dios Todopoderoso, gracias, Cordero inmolado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Esto que tenemos no es por nuestros propios méritos. Lo que somos es cortesía de la sangre de Cristo. Aquel cordero, aleluya, sin manchas, aquel cordero sin ningún defecto, se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso, por tu sangre, por eso es que hay poder en la sangre de Cristo. Ante la sangre de Cristo se dobla cualquier cosa. Ante la sangre de Cristo se perdona cualquier pecado, porque tu sangre redime al hombre de pecado. No importa cuánto hayamos pecado, no importa cuánto nos hayamos, aleluya, hundido, revolcado en el lodo cenagoso del pecado, tu sangre es capaz, aleluya. Aquel hombre que se arrepiente, aquel hombre, aquella mujer que viene y te dice: Dios, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador y que tú eres un Dios santo. Tu sangre tiene el poder de romper, de quitar ese pecado de la vida del hombre. Esa mancha, ese virus de pecado es quitado por la sangre del Cordero. Gracias, Espíritu de Dios.
Aleluya. Gracias, Cordero Santo. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu sangre sigue teniendo poder para lavar el corazón del hombre, esa mancha que no sale de ninguna manera. La sangre de Cristo tiene el poder de quitar esa mancha. Bendito sea tu nombre, hermano, hermana. Si usted ha pecado, pídale perdón al Señor. Dígale: perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre carmesí. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tenemos la oportunidad, el privilegio. Tenemos cielos abiertos en el tiempo de la gracia. De aquel que ha fallado puede venir delante de Dios. Está, aleluya, el lugar santísimo está abierto de par en par para que todo aquel que corra a la fuente pueda lavarse en su sangre. Aleluya. Gracias, Señor, porque el velo del templo se partió en dos y ahora tenemos acceso directo a tu presencia. Tenemos acceso directo, Señor, delante de tu trono en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias. Gracias por esta bendición que nos ha regalado, Señor. Que siempre reconozcamos que lo que somos es cortesía de la sangre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por ese precio que pagaste por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Démosle un aplauso a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno, hermanos. El que no le encuentra sabor a esto, hermano, creo que no le puede encontrar sabor a nada ya, hermanos, a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Siempre le esperamos.